Bus Oruga del Transantiago, que no es solo uno, estoy viendo que al parecer son dos vehículos, o al menos la parte posterior de uno, no, son dos vehículos del Transantiago, dos buses, un bus Oruga por el color de la empresa Medbus y por el otro estoy viendo, no alcanzo a crecer el color, pero es otra empresa del Transantiago. Dos buses quemados completamente, es la enorme columna de humo que probablemente usted, si está en altura en el centro de Santiago, va a poder entender la dimensión de esto. Es imagen completamente en vivo, son las 2:58. Se suman estos dos vehículos del Transantiago, estos dos buses del Transantiago, a los 16 que ya había dado cuenta la autoridad se han quemado en el último tiempo, y Bomberos está tratando de extinguir este fuego por la peligrosidad que significa que se estén quemando estos buses. No son dos, son tres, tal cual como estamos viendo en pantalla. Escuchamos de fondo a nuestra compañera Josefa Busto, que imagino es el equipo que está dando las imágenes en vivo y en directo. Tres vehículos, tres buses del Transantiago, los que están siendo quemados, los que ya fueron quemados, y los que están tratando de ser extinguidos por bomberos en pleno centro de la capital. Esto es Vicuña Maquena, distante a unas 3 cuadras de Plaza Italia, en dirección hacia el sur. Son imágenes absolutamente en vivo, son las 2:59 en esta transmisión especial que estamos haciendo de Tele 13. A ver, Josefa, vamos a intentar escucharte, cuéntanos lo que estás viendo con tu equipo. No, Alfonso, no son dos, son cinco Transantiagos que en este minuto yo alcanzo a ver que se están incendiando por completo. Bomberos de Santiago trata de extinguir, por supuesto, las llamas de esta densa columna de humo que tú decías. Mira, al fondo creo que hay un sexto. Esto ocurre precisamente hacia el sur de Vicuña Maquena. No conozco bien en qué calle estoy, pero como podemos ver, efectivamente ya están consumidos por completo. Por completo, esos buses, hay fuerzas especiales apostadas en este lugar, pero nada, o sea, ya no se puede hacer absolutamente nada con estos buses del Transantiago, que tú decías, por la densa columna de humo que ocurría, que se registraba en distintos puntos de la capital, podía ser algo que claramente no eran gases lacrimógenos. Se trata de 5 hasta el minuto, 5 buses del Transantiago, por lo que identifico serían 4 de Medbus y del otro de los buses naranjos del Transantiago, un bus Oruga. Como vemos en las imágenes, precisamente, Bomberos intenta extinguir las llamas, pero el trabajo ya es netamente para controlar esta situación. No hay nada que hacer con estos buses. 16 decían las autoridades, según el último recuento, se suman 5 más. En vivo y en directo el trabajo Josefa Bustos. Están pidiendo bomberos que por favor nos alejemos. En vivo y en directo, decía yo, el trabajo Josefa Bustos, 3 de la tarde con 1 minuto, y ella nos da cuenta, está en terreno de que son 5 los buses del Transantiago, son 5 buses que están en la esquina de Vicuña Maquena, con, según lo que ha advertido la Unidad Operativa de Control de Tránsito, con la calle de Cubertín, a metros de llegar a Plaza Baqueano. Es en la esquina precisamente donde hay 5 buses del Transantiago. Cuesta creerlo, cuesta creer la cifra. Hasta hace un rato estamos viendo manifestaciones que se estaban produciendo muy cerca de ahí. Nilce Silva, por ejemplo, nos hablaba de lo que estaba ocurriendo en Argomedo con Vicuña Maquena. Estábamos dando cuenta de las manifestaciones y enfrentamientos en Plaza Baqueano, en Plaza Italia, y de repente nos sorprendimos con una enorme columna de humo que, le insisto, si usted vive en altura en Santiago, probablemente direccionando su vista hacia Vicuña Maquena, se va a dar cuenta de lo que le estamos